Amigos, bienvenidos a USA en Español. Comenzó la destrucción total de Rusia y Vladimir Putin se arrepiente de haber invadido Europa. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en este conflicto armado entre la Federación Rusa y Ucrania, que ha sido condenado por toda la comunidad internacional y que ha dejado miles de víctimas y millones de personas desplazadas. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento. Fíjense lo siguiente: Vladimir Putin creyó que él se iba a meter en Ucrania, se iba a robar el territorio, eso iba a ser pan comido, así se lo dijo al mundo. Simplemente nos vamos a apoderar de todo ese país, lo vamos a anexar a Rusia y posiblemente podamos crear nuevamente la antigua Unión Soviética. Este fue el sueño de Vladimir Putin cuando decidió invadir Europa, invadir Ucrania y tratar justamente de disolver a esa sociedad. Pues el tiro le ha salido por la culata, como dicen por ahí. Y ahora, en este momento, la Federación Rusa comienza a sufrir las consecuencias de esta decisión irresponsable por parte de su presidente, que ha puesto en juego inclusive toda la seguridad mundial. Se espera que la economía rusa se contraiga entre un 8 y un 10% para este año 2022, según las nuevas estimaciones del Banco Central de Rusia. Esta es una información oficial del Banco Central que dirige justamente las políticas económicas de ese país, quien le anuncia al mundo justamente, en otras palabras, el desmoronamiento de toda la Federación Rusa y de ese país a raíz de las sanciones económicas que han sufrido por la invasión de Vladimir Putin en territorio ucraniano, o como yo lo llamo, la invasión en contra de la libertad y la democracia, que ha sido justamente la base fundamental de estas sanciones económicas que el pueblo ruso está sufriendo. En otras palabras, la economía rusa se desmorona y Vladimir Putin en este momento se comienza a arrepentir de haber iniciado esta guerra injustificada, que al final de cuentas va a ser pagada por todo el pueblo de su país. También dijo el Banco Central que la actividad económica comenzó a declinar en marzo del 2022, después que Rusia invadió Ucrania y se impusieran sanciones económicas por parte de las grandes potencias mundiales, como ustedes muy bien saben, los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Japón y las grandes economías del mundo. El Banco Central también dijo que ha habido una contracción en la actividad comercial y de consumo y una disminución en las importaciones y las exportaciones de ese país. Fíjense lo grave de esta información. Ustedes muy bien saben que los sistemas comunistas y socialistas son sistemas que no son confiables, son sistemas que no tienen ningún tipo de credibilidad. Para que el Banco Central de ese país dé esta información, todo presume que justamente las consecuencias que está viviendo y que va a vivir el pueblo ruso son mucho más graves que inclusive lo que están anunciando el día de hoy. El pueblo de ese país tiene que pedirle cuentas a sus gobernantes, tiene que decirle a Vladimir Putin: pare esta guerra ilegal que usted ha iniciado por una ambición personal, devuélvanos la estabilidad que merecemos nosotros como pueblo. El pueblo ruso tiene que protestar frente a ese país, el pueblo ruso tiene que protestar frente a su gobierno y decirle a Vladimir Putin: queremos la paz y no la guerra. También dijo el Banco Central de Rusia que las empresas en ese país ahora están experimentando dificultades bastante considerables en la producción y la logística. En un comunicado también el banco dijo: el entorno externo para la economía rusa sigue siendo desafiante y limita significativamente la actividad económica de todo el país. Pues esto es lo que está viviendo la economía de ese país a raíz de la guerra ilegal de Vladimir Putin en contra del mundo. Todos recordemos que los países occidentales dijeron: no queremos imponer sanciones, pero es lo que tenemos que hacer, porque Vladimir Putin no puede creerse el dueño del mundo y no puede iniciar una guerra simplemente cuando a él le dé la gana. No puede mandar a su ejército a invadir ningún país y ahora justamente la economía de su país va a recibir las consecuencias de las grandes potencias y las grandes economías que saben cómo pasar factura a estos actos irresponsables por parte de un dictador.
El Banco Central de Rusia también dijo que la economía rusa no comenzará a recuperarse sino hasta finales del 2023. En su comunicado también dijo, en 2023 la economía rusa comenzará a crecer gradualmente en medio de una transformación estructural. Por supuesto, esto a mí me hace pensar, ¿por qué el Banco Central de Rusia dice que para el año 2023 sí comenzarán a crecer? Es que ellos esperan ya finalizar la guerra próximamente. Es que ellos esperan justamente finalizar con esta invasión ilegal en los próximos días o los próximos meses. Yo creo que es la única forma de que los países occidentales retiren las sanciones económicas que el pueblo ruso está experimentando en este momento. Si la guerra continúa, yo creo que las sanciones deberían continuar y deberían profundizarse. Y esto lo que va a llevar es una catástrofe incluso peor a nivel económico para la Federación Rusa, y yo estimo que ni siquiera para el año 2023 la economía de ese país pudiera comenzar a crecer. Por otra parte, fíjense lo que está pasando en el terreno, la realidad de la guerra en este momento. Las autoridades ucranianas han dicho que una ciudad cerca de Kharkiv ha sido recuperada de manos de los rusos. Esta es la realidad. Vladimir Putin está experimentando una derrota sin precedentes por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas, unas Fuerzas Armadas mucho menores, con menor capacidad, con menor equipamiento, sin ningún tipo de poder nuclear. Y ahora resulta que el ejército ruso ni siquiera pudo apoderarse de las grandes ciudades de ese país. Se encuentra replegado al este de Ucrania. Es el único sitio donde han encontrado albergue, porque recordemos, alguna población que vive en esa zona de Ucrania son prorrusos. Son financiados por el Kremlin, son financiados por el gobierno de Vladimir Putin, y por eso justamente les ha permitido apoderarse de esta parte del territorio. El este de Ucrania, recordemos la región del Donbass, se encuentra prácticamente tomada por el ejército ruso, pero más allá de esta región, prácticamente las Fuerzas Armadas ucranianas continúan luchando para repeler a un invasor que se encuentra ilegalmente en su territorio. Un funcionario de la Administración Estatal Regional de Kharkiv y miembro del regimiento Azov de las Fuerzas Armadas ucranianas han dicho que su ejército había liberado el asentamiento de Ruska-Losova, que se encuentra justo al norte de Kharkiv. En las últimas semanas, los ucranianos dicen que han liberado varios pueblos y aldeas de la zona, y esto es lo que está ocurriendo día tras día de esta resistencia valerosa por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas y de todo el pueblo de ese país para continuar resistiendo la opresión y la agresión por parte del ejército ruso. También dijo este funcionario de las Fuerzas Armadas ucranianas que una unidad militar rusa acusada de todas las atrocidades ocurridas en la ciudad de Bucha, al norte de Kiev, ahora se encuentra justamente en la región de Kharkiv. Se han trasladado para esa zona. Fue parcialmente eliminando cerca de Izium. Con esta gente cautiva haremos todo lo posible para que sean castigados en consecuencia, o al menos para que testifiquen sobre sus comandantes que dieron las órdenes para tales atrocidades que tuvieron lugar en Bucha. Recordemos la atrocidad y la masacre, los crímenes de guerra que ocurrieron en la ciudad de Bucha, ordenadas justamente por el régimen de Vladimir Putin, que se encuentran siendo investigados en este momento por la Corte Penal Internacional, que están siendo considerados como crímenes de guerra, pues ahora las fuerzas ucranianas se encuentran tras la pista de la unidad militar rusa que cometió estas atrocidades para tratar de llevarlo frente a la justicia. Por otra parte, la Embajada de Corea del Sur en Ucrania pronto regresará a Kiev, considerando el hecho de que la situación cerca de esa ciudad se está estabilizando, así lo anunció el viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país. Nuevamente, nuevos países comienzan a regresar a sus diplomáticos a la capital de Kiev, tratando de dar un espejo de normalidad justamente a la situación que se está viviendo en la capital y como una muestra de apoyo y solidaridad al gobierno ucraniano que continúa resistiendo la invasión. Otros países, incluidos España, el Reino Unido, Italia, Francia, también han anunciado planes para reabrir sus embajadas en la ciudad capital.
Eslovenia reabrió su embajada en Kiev el 28 de marzo, según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Eslovenia. Esto es otra muestra adicional del fracaso que ha resultado la invasión de Vladimir Putin en territorio europeo. Los países democráticos, la comunidad internacional continúa unido en solidaridad con el pueblo ucraniano y ahora lo piensan demostrar enviando nuevamente a todos sus diplomáticos a la ciudad capital de Kiev, que tenemos que recordar, muy importante, no pudo ser tomada por el ejército ruso como muestra del fracaso de esta invasión. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.